Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, y lo hacemos en el primer libro de Samuel. Estamos estudiando, hermanos, este libro que, de hecho, no sé si ya se dio cuenta, pero toca muchos principios de liderazgo. ¿Sí? Liderazgo, y no solamente el liderazgo de la iglesia, sino liderazgo en el hogar, liderazgo en el trabajo, liderazgo obviamente en el ministerio. Pero hemos dicho que a fin de cuentas cada creyente es un líder, ¿verdad? Aunque algunos tienen el don de liderazgo, pero hay un liderazgo por ser cristianos en donde Dios nos ha puesto para guiar a otros a los pies de Cristo. Hoy, hermanos, el mensaje lo he titulado La formación de un auténtico rey. La formación de un auténtico rey. Ahora, ¿por qué un auténtico rey? Porque el rey anterior, bueno, el que estamos viendo, Samuel, fue un rey que realmente escogió el pueblo, no Dios. Dios les dio lo que querían. Es decir, hermanos, se abren la ventana que está allá atrás, por favorcito, porque está haciendo un calor muy sabrosito, pero bueno. Se abren la ventana, más la hacen para hacia afuera, por favor. Ok, gracias. Así es que el rey Saúl, con sus errores, tuvo toda la oportunidad del mundo para triunfar, para ser un buen rey. Dios le dio todos los recursos, o sea, no hubo un pero para que dijera el rey Saúl, pues me falta esto. No, Dios le puso todo, ¿verdad?, para que él fuera un rey bendecido y un rey de éxito. Sin embargo, la historia del rey Saúl fue todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a entrar a una transición, hermanos, a una transición en donde Dios tiene que rechazar como rey a Saúl para dar lugar a un nuevo rey. ¿Quién? David, exacto. Entonces, hay una transición. Lo interesante es que cuando Samuel unge a David para ser rey, todavía David se tuvo que esperar varios años antes de ejercer la función como rey. Vamos a ver por qué, ¿verdad? ¿Por qué no fue inmediato? De hecho, Saúl, ¿cuánto tiempo gobernó? ¿Cuántos años? 40. ¿Qué significa? Pues que la paciencia de Dios fue muy grande, muy grande. Así es que vamos a ver a manera de introducción, ¿por qué el rey Saúl fue descalificado para el liderazgo? Ahora, aquí, hermanos, hay que tener en cuenta algunas cosas. Estamos en el antiguo pacto, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Entonces, hay algunas cosas que no operan hoy bajo el nuevo pacto, ¿verdad? Porque Saúl fue descalificado. Personalmente yo pienso que Saúl no fue converso, no fue creyente. Esa es mi opinión, ¿verdad? Por todos los frutos que él dio durante su vida, aunque Dios le dio talentos y ciertos dones, estábamos bajo la época del antiguo pacto. El Espíritu Santo llegaba sobre una persona, pero también se podía retirar. No venía permanentemente como ahora en el nuevo pacto. Vamos a ver un poquito estas diferencias. Así es que no estamos hablando tampoco de que Saúl perdió su salvación, porque yo creo que él nunca fue salvo. Él perdió, ¿verdad?, la directriz y el rumbo y la voluntad de Dios. Y por lo tanto fue descalificado como rey. Aunque Dios permitió que siguiera gobernando, pero Dios se lo dijo. La idea era, Saúl, y el propósito era que tus descendientes, después de tu muerte, ellos continuarán reinando, porque así lo acostumbraban en las monarquías. Pero cuando Saúl actúa locamente, Dios le dice, tu familia no va a poder continuar. Y luego en otro arrebato, ¿verdad?, de la carne, entonces Dios le dice a Saúl, a través de su profeta Samuel, has sido desechado de Dios. Ahora, de manera breve, hasta ahorita, ¿por qué Saúl fue descalificado? Y aquí, hermanos, pues tenemos que ir aprendiendo. No significa que perdamos la salvación los cristianos, pero sí pudiera ser que en un momento dado Dios tenía este gran propósito para nosotros. Pero nosotros, debido a estas actitudes que vamos a ver a continuación, podemos descalificarnos de ese propósito aquí en la vida, en la tierra. No estoy diciendo que perdamos la salvación, gloria a Dios, y por su gracia, un creyente que ha nacido de nuevo nunca perderá la salvación, pero sí puede perder su propósito en la vida, eso sí, ¿verdad? Como llega a ocurrir con creyentes que han cometido algunos errores. Número uno, ¿por qué ¿por qué el rey Saúl fue descalificado? Que número uno, porque él rechazó la palabra de Dios. Vamos a buscar en 1 Samuel 15:23, y me voy rapidito porque este no es el tema en sí, pero quiero repasar solamente. 1 Samuel 15:23, dice aquí que ¿por qué el rey Saúl
fue descalificado. Y aquí el profeta Samuel le dice, 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú, ¿verdad, Saúl, desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, cuando alguien que es creyente no le hace caso a la palabra de Dios y en cierto sentido le está desechando, pues Dios le tiene que decir, no voy a poder cumplir mi propósito aquí en tu vida, porque estás haciendo a un lado mi palabra. O sea, la única manera, hermanos, es creer la palabra y vivir la palabra, no hay de otra, ¿verdad? No es por nuestras apariencias. Recuerde que Saúl era un rey alto, hermoso, ¿verdad? Y con un gran atractivo, pero su apariencia no le sirvió de nada, porque Dios mira no la apariencia, sino mira ¿qué? El corazón. Así es que Saúl, debe de quedar muy claro, rechazó la palabra de Dios y él no fue obediente, ni fue fiel, ni le fue leal a Dios. De hecho, hay una expresión que dice, diríamos, Saúl me ha dado la espalda. Y uno puede darle la espalda a Dios cuando no cree la palabra, cuando no la obedece. Aunque no lo digamos así, Señor, yo nunca te he dado la espalda. ¿Eres obediente entre semana? Y podemos darnos cuenta que un buen número de cristianos, ¿verdad?, le están dando en cierto sentido la espalda a la palabra del Señor. Ok, número 2, Saúl fue descalificado para el liderazgo porque él rechazó la autoridad de Samuel, del profeta Samuel. 1 Samuel 13, versículo 11, ¿se acuerda? Estaban los filisteos, la gente se le estaba desertando al rey Saúl y Saúl tenía que ofrecer un sacrificio, pero primero tenía que esperarse a que viniera el profeta Samuel, y Samuel como profeta y como la autoridad de Dios, él tenía que ofrecer ese sacrificio a Jehová para pedir su bendición y la victoria. Esa función no le competía a Saúl como rey. Entonces cuando Saúl, ¿verdad?, se precipita, le falta fe y se siente presionado, vimos eso también, que muchas veces cuando nos sentimos presionados en el mundo, la carne nos dice, no esperes en Dios, haz las cosas por tus propias manos. Y eso fue lo que hizo el rey Saúl. Usurpó la autoridad y la función del profeta Samuel. En otras palabras, como ya Saúl era rey, pues él sentía que ya no le rendía cuentas a nadie, ¿verdad? Pero lo que el Señor le dijo, has actuado locamente, ¿verdad? Y otro punto, mis hermanos, muchas veces queremos actuar como llaneros solitarios y vivir bajo un manto de individualismo. O sea, no queremos rendirle cuentas a nadie. Por eso luego hay creyentes que no son estables, son muy inconstantes, porque no quieren rendir cuentas de su vida, cómo está delante de Dios. Dios ha puesto autoridades espirituales a las cuales tenemos que sujetarnos en su iglesia, ¿verdad? Y es por nuestro propio bien y para la gloria de Dios. Entonces, segundo lugar, Saúl rechazó la autoridad de Samuel. Número 3, ¿por qué Saúl fue descalificado como rey? Por su actitud carnal. Su actitud carnal. Saúl siempre fue una persona egoísta, siempre, ¿verdad? Y lo vamos a ver también posteriormente. ¿Cuál fue el problema de Saúl? Que él no entendió que la carne, que es esa naturaleza antigua, espiritual que todo ser humano tiene, la única manera de vencerla, hermanos, es en la cruz. No es con un programa de recuperación, de rehabilitación, no. La carne solamente tiene una forma de ser vencida, crucificada en la cruz de Cristo. Amén. Sí, hermanos, porque la carne es tremenda, es un poder que domina al hombre. Podemos cambiar algunos hábitos, algunas conductas externas, algunas situaciones aparentemente, pero la carne no se vence con programas. La carne se vence viniendo a Cristo y arrepintiéndose de sus pecados, confesándoselos al Señor y recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Y en ese momento nos dice la Biblia que fuimos crucificados juntamente con Cristo. Eso es un misterio. Hace 2000 años, cuando Cristo fue crucificado, Él no fue solo crucificado ahí a la cruz. ¿Quién cree que fue? Usted. Si usted ha venido a Cristo hace 2000 años, su yo, la carne, ese Saúl, fue llevado a la cruz. Amén. Para que el Saúl ya no nos domine, no nos esté venciendo, no nos esté derrotando. No lo desechó Dios, lo crucificó. Perdió ya su control sobre nosotros, mis hermanos. Ahora Dios nos da una nueva identidad, una nueva naturaleza. Somos nuevas criaturas en Cristo. Y a veces el mundo nos pone ciertas etiquetas y nos quedamos con esas etiquetas
de que somos tal o cual cosa, pero cuando venimos a Cristo, quítese todas esas etiquetas y usted debe decir ahora, soy una persona libre en Cristo, soy hijo, hija de Dios, soy hijo de un rey, estoy en las manos de mi Señor, tengo una nueva identidad en Cristo, soy una nueva criatura en Él. Entonces, Él fue desechado porque siempre permitió que su actitud carnal lo gobernara. En penúltimo lugar, vimos que Saúl fue descalificado para el liderazgo porque le robó la gloria a Dios. ¿Se acuerdan que él levantó un monumento, según 1 Samuel 15:12? Después de una victoria, pues en vez de darle la gloria a Dios y de levantar un altar a Jehová, ¿verdad? Lo que hace el rey Saúl es glorificarse a sí mismo, ponerse un monumento, ¿verdad? Ahí, para que todos vieran cuán grande es Saúl, él dio la victoria a Israel. No, un momentito, la victoria te la dio Dios. Lo que dice Proverbios, que podemos nosotros prepararnos para la guerra y preparar el caballo para la guerra, dice, pero la victoria es del Señor. Así es. Entonces, Saúl lamentablemente le robó la gloria a Dios, y también en ese botín, que no debieron ellos de quedarse con nada en esa ocasión, cuando había una guerra y el ejército ganador se quedaba con el botín y lo repartía, y así era. Pero en esa ocasión Dios le dijo, nadie se queda con nada, todo va a ser para el Señor, lo van a ofrecer en sacrificio, y a todos los amalecitas, muerte. Pero Saúl y el pueblo le perdonaron la vida al rey Agag y se quedaron con lo mejor del ganado. O sea, nada tontos, le estaban robando al Señor las primicias. Fue descalificado, no fue honesto delante del Señor. Y número 5, en 1 Samuel 15:23, Saúl fue descalificado porque fue rebelde y fue terco. No aprendió a ser humilde, era un obstinado, y Dios ya no podía hacer nada más con Saúl. Dice Pedro, humillaos delante de Dios, delante de la mano de Dios. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. ¿Cuál es la solución, mis hermanos, contra la soberbia? La mansedumbre y la humildad de Cristo. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pregunta, ¿cómo está usted ahorita en cuanto a su humildad? En cuanto a su mansedumbre, ¿se parece a Cristo? ¿O a usted no le pueden llamar la atención? ¿No le pueden decir mi alma porque ya se enojó? ¿No le pueden decir, oye, te equivocaste aquí y allá? Porque usted se pone a la defensiva y saca las uñas y se molesta. Y a ver, espérese, esas reacciones son carnales, no son del Señor. Cristo dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Bueno, ahí están esas 5 razones por las cuales el rey Saúl fue descalificado. Ok, ahora entramos al capítulo 16. Bueno, en el último versículo, vea cómo termina el capítulo 15 de 1 Samuel 15, verso 35. Dice así, y nunca después vio Samuel, el profeta, al rey Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Vaya, hermanos, qué tremendo. El profeta Samuel llora, le dolió el que el rey Saúl fuera ya descalificado, ¿verdad? Eso significa que Samuel nunca le tuvo envidia ni competencia al rey Saúl. Samuel sabía quién era como profeta de Dios. Un líder cristiano no tiene por qué estar con celos y ya hay un hermano nuevo y me va a desplazar y me va a quitar el hueso. A ver, espérese, huesos en la política. En la iglesia no hay huesos. En la iglesia hay un llamamiento de parte de Dios. Y quien sabe que es llamado por Dios para tal o cual función, no tiene que temer nada. Nadie lo va a desplazar. Si usted está en las manos del Señor, Dios le ha dado ciertos dones, su gracia y el llamamiento, tranquilo, tranquila. No tiene por qué estar como Saúl, ¿verdad? Envidiando y dando de codazos a los... Hablo figuradamente, que nadie se le acerque, que nadie tome su lugar porque usted es el único. No, espérese. De eso no se trata la obra de Dios. Dios usa a la gente humilde, como vamos a ver a continuación. Entonces, le llora este profeta Samuel al rey Saúl, y ahora vamos al capítulo 16, verso 1. Y le dice Jehová a su profeta, a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ok, ahora vamos al siguiente punto, ¿verdad? Y es, mis hermanos,
no nos quedemos hundidos en el pantano del desánimo y el lamento. Samuel estaba llore, le dolió porque amaba a Saúl, al rey de Israel, y seguía llorando, ¿verdad?, por esa pérdida. Ahora, igual en la vida, hermanos, todos vamos a tener pérdidas. ¿Está de acuerdo o no? Si usted piensa, no, yo nunca perderé la vida, no, está usted en Disneylandia. Aquí en este planeta Tierra hay pérdidas familiares, seres queridos que se van a la presencia de Dios. A veces perdemos dinero, perdimos en un negocio, a veces perdemos amistades, a veces perdimos una oportunidad, perdimos un empleo, perdimos tal o cual cosa. Hay pérdidas en la vida, sí pasa. El asunto es, ¿qué hace después de una pérdida? Ok, hay un tiempo de luto, así es. Hay pérdidas más profundas que otras y hay cierto luto que hay que guardar. Pero después de eso, mis hermanos, usted no puede quedarse en el pantano del desánimo, ni en el pantano del lamento ahí atorado y ya pensar que pues ya la vida se acabó porque pues ya se fue tal persona o ya se fue tal cosa, me quitaron mi empleo preferido o perdieron las chivas. Pues eso no es novedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué está llorando? ¿Qué desilusiones? Tenemos que superar las desilusiones y las derrotas que llegamos a enfrentar en el pasado. El lamento tiene su rato, tiene su momento, pero hasta ahí. Más allá, ese lamento es poco productivo. Y Dios le dice a Samuel, a ver Samuel, ya, ¿verdad? Ya. Lloraste, tuviste esa pérdida, inclusive a Dios le dolió en su corazón, porque eso es lo que significa la frase que Dios se arrepintió, significa a Dios le pesó, ¿verdad? Le dolió la forma en que Saúl reaccionó y cómo fue delante del Señor. Pero bueno, no nos quedemos hundidos en el pasado y en el pantano del desaliento. Hay que levantarnos, mis hermanos, y es lo que le dice Dios. Bien, ahora, levanta tus ojos, como dijo Jesús en Juan 4, alza tus ojos y mira, los campos ya están listos para la cosecha. O sea, ya deja de ver tu pérdida o ya deja de ver tu mundo, levanta los ojos. Hay mucho que hacer en esta vida. Más allá de tu pequeño universo, hay un universo real. La gente sin Cristo. Gente con verdaderas necesidades reales. Y nosotros quejándonos porque voló la mosca. Entonces, hay que levantarnos. Verso 16. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Ahora observe lo que es el verso 1, la siguiente orden. Samuel, llena tu cuerno de aceite. Llena tu cuerno de aceite. Y ven y te enviaré. A Isaí. ¿Quién era Isaí? El papá de David. Ve a Isaí a Belén porque yo de sus hijos me he provisto rey. Vaya, aquí hay mucho que aprender, pero tendré que ser breve. El tercer principio, mis hermanos, que aprendemos aquí es que Dios nos manda a levantarnos y avanzar hacia lo que está por delante, mediante el poder de su Espíritu Santo. Deje de estarse lamentando y viendo siempre hacia atrás, ya. Si usted va a manejar un auto, usted no puede manejar viendo el retrovisor. Ocasionalmente vemos el retrovisor para si viene alguien atrás, pero si usted maneja viendo el retrovisor es imposible, va a chocar. ¿Amén? Así es en la vida. En la vida no podemos estar vuelta hacia atrás. Dios tiene un propósito y nos dirigimos hacia ese propósito. Ok, entonces, ¿qué le dijo el Señor a Samuel? Llena tu cuerno de aceite. Ahora, ¿qué es esa frase? Para nosotros, ¿qué significa? Bueno, un cuerno en aquel tiempo era un cuerno de carnero. Sí los ha visto, ¿no? Algunos tienen así como que están medio torcidos. Bueno, era un cuerno en donde en este caso los profetas vertían aceite, ¿verdad? En ese cuerno, era como un frasco, vamos a decirlo así, era su frasco, ese cuerno en donde tenían el aceite. Para que cuando tenían que ungir a un rey, a un sacerdote, entonces iba el profeta y ponía aceite de oliva normalmente, y vertía el aceite sobre la cabeza del ungido, ¿sí? Sobre un rey, un sacerdote o un nuevo profeta, y vertía el aceite. Entonces, qué interesante que aquí el cuerno de Samuel estaba vacío, no tenía aceite. Y así está también la vida de muchos creyentes. Su cuerno, ese frasco que es su vida, está vacío, no hay aceite, no se mueven.
están en una pasividad, como dijera por ahí alguien, nadando de muertito. Pero Dios no quiere que nademos de muertito. Dios dice, levántate y a ver, tu cuerno, ponle aceite, llénalo de aceite. Ahora, ¿qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Entonces, en otras palabras, Samuel, ya, ¿verdad? Supera esa pérdida y ahora vamos al siguiente paso. En el poder del Espíritu Santo, levántate. Bien, y ahora te envío. Hermanos, los creyentes somos enviados. Venimos ante el Señor. Él nos da su Espíritu Santo, llena nuestro cuerno con aceite, porque sin el Espíritu Santo no podemos vivir la victoria cristiana, la vida cristiana en victoria. Pero como ya nos fue dado el Espíritu Santo, ahora tenemos que aprender a caminar y a confiar en el Espíritu Santo de Dios. Pero aquí nos dice ahora, ve a donde yo te enviaré. Jesús, cuando después de resucitado y igual a los discípulos todos tristes, les dice, como el Padre me envió, ahora yo los envío. O sea, la vida cristiana no es estar sentaditos, la vida cristiana es, tienes un propósito, te estoy enviando, ¿verdad? Para que cumplas la comisión que yo te doy. Por ejemplo, ¿dónde trabajas? ¿En dónde estás estudiando? Bueno, allá en esa escuela, allá en ese trabajo, allá en la oficina, o allá con tus vecinos o con tus parientes, ahí te estoy enviando para que brilles, resplandezcas y florezcas en el nombre de Cristo y seas un testimonio vivo. Eres enviado, eres enviada, eres un embajador, eres una embajadora, entonces me estás representando. ¿De acuerdo o no, hermanos? A veces pensamos que, pues aquí yo actúo como quiero, y no, espere, si usted es cristiano, usted es una persona enviada y está representando a Dios. Lo está representando. Entonces tiene que poner el nombre de Dios en alto. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, tenemos que ir y compartir de Cristo con nuestra vida, con nuestros hechos y con nuestros labios también. Ahora, el siguiente punto, en el verso 1, la última frase, me encanta porque dice ahí, Dios dice, me he provisto de un rey. Es decir, a ver, Samuel, tú no tienes que andar inventando a ver quién, no. Ni tampoco es por decisión democrática a ver quién es el siguiente líder o pastor. Eso no está en la Escritura. Dios da llamamientos y nosotros como cristianos tenemos que identificar a quién Dios está llamando. ¿Sí? ¿Me explico? Isaí tenía, no sé, 10, 12 hijos, casi un equipo de fútbol. Tenía varios hijos y el menor era David. Samuel no fue y dijo, a ver, vamos a hacer una votación, a ver quién les parece aquí para que sea el próximo rey. No, Dios ya sabía quién. Samuel solamente tenía que estar atento, a ver, quién, escuchar la voz de Dios. Dios dijo, me he provisto rey, me he provisto rey. O sea, nosotros no tenemos que inventar a nadie, Dios ya sabe quién, a quién está llamando para tal o cual ministerio, para tal o cual liderazgo. Dios se ha provisto de la persona idónea. Entonces, verso 4, vea lo que hizo Samuel, y aquí está la gran diferencia, hermanos. Vaya, ahora que he estudiado con más detenimiento la vida de Samuel, me sorprendo de este siervo de Dios. Qué barbaridad, qué hombre era Samuel. Y dice aquí, hizo pues Samuel, ¿qué? Como le dijo Jehová. Qué diferencia, como Saúl hubiera dicho, pues a ver, déjame ver, Señor, si te obedezco, ¿verdad? Déjame ver si estoy de buenas, déjame ver si me sobra tiempo, déjame ver si me alcanza, déjame ver si ya no tengo problemas. No, ningún pretexto. Samuel hizo como le dijo Jehová. Es decir, ve, identifica y llama a aquel hombre que yo te voy a mostrar. Mis hermanos, en ocasiones nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo en gente que no está respondiendo al evangelio ni al discipulado. Si hay un hermanito, una hermanita que no se quiere comprometer, bueno, pues no quiere ser discipulado, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Con permiso. Le seguimos amando, le seguimos invitando, pero tengo que invertir mi vida en gente que responda. Tenemos poco tiempo. Tenemos que aprovechar nuestra vida e invertirla en alguien más. En alguien más. No nada más me conformo con asistir a alguna actividad religiosa o asistir al culto, no. ¿En quién me estoy invirtiendo? ¿En quién estoy vaciando mi cuerno con el aceite del Señor? ¿A quién estoy preparando? ¿A quién estoy compartiendo de Cristo? No me puedo quedar con una sola persona y pues iba yo muy bien y pues ya se desanimó y se regresó al mundo y pues ya no vuelvo a discipular, ya no vuelvo a evangelizar. No. Vamos,
Mientras tenga vida eres útil, mientras tengas vida aquí, puedes ser tú de bendición a gente que está a tu alrededor. Pero mis hermanos, yo no sé por qué pensamos que no podemos ser de bendición. Si usted tiene a Cristo en su vida, por supuesto que usted es un instrumento de bendición. Así es que, ¿a quién vamos a buscar? Como dice en el verso 7, Jehová le respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre, ¿qué es lo que? El hombre mira lo que está delante de sus ojos, o sea, la apariencia. Pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Y aquí está el punto, queridos hermanos. A la hora de evangelizar y de discipular y de formar nuevos líderes, tenemos que ver su corazón en ese sentido, su actitud. Su actitud. Ahora, cuando pasan todos los hijos de Isaí y ninguno llena el perfil, verso 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta, ¿qué? Que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y David dice que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Pregunta: ¿Dios lo escogió porque era de ojos azules? Bueno, no dice que era de ojos azules, nada más dice que era de hermosos ojos. Quizás era de ojos un café oscuro, pero grandes ojos, quién sabe. La expresión o la frase que dice rubio significa que aún no estaba quemado por el sol. ¿Sí? Entonces, bueno, son algunas expresiones. Y de buen parecer, a ver muchachos, ¿alguien se identifica con David? Algunos. Ok. Y aquí está ya la transición, mis hermanos. Cuando Dios le dice en el verso 12: levántate y úngelo, porque este es. Dios ya tiene sus llamados. Solamente tenemos que identificarlos. Y recuerde, quien menos piensa que es. A veces gente de afuera que usted dice: no, este es de lo peorcito. ¿Y cómo sabe usted que esa persona Dios la está llamando para la salvación? Y Dios va a hacer cosas grandes a través de esa persona que según nuestros ojos es de lo peorcito. Amén. Bueno, ¿por qué le escogió Dios a usted? ¿Por qué me escogió Dios a mí? Éramos de lo peorcito. Sí, hermanos, yo sí. Pero su gracia abundó. Y lo menospreciado y lo vil de este mundo es lo que escogió Dios, para que ensalcemos y exaltemos siempre a Dios. Así es el asunto. Entonces, en esta transición, observe que dice en el verso 13: Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. A partir de ese momento el Espíritu Santo viene sobre David al ser ungido, pero cheque lo siguiente: todavía no era rey. Tuvo que esperarse un buen tramo David, y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Tuvo que esperar David, tuvo que ser paciente. Y en esta transición, vean en cambio lo que le pasa a Saúl, versículo 14. El Espíritu de Jehová, ¿qué cosa? Se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Desde ese momento el Espíritu Santo, por eso estamos en el antiguo pacto, no nuevo pacto, el Espíritu Santo podía venir y retirarse, podía capacitar y dejar solo a un rey en este caso. Y el Espíritu Santo, debido a la dureza y necedad de corazón de Saúl, lo dejó. En cambio vino sobre Saúl un espíritu que le atormentaba. Ahora, hermanos, otra vez, aquí, mucho cuidado, porque algunos han malinterpretado este texto para decir: ya ven cómo un creyente sí puede perder al Espíritu Santo de Dios. No, momentito. ¿Dónde estamos? En el antiguo pacto. En el nuevo pacto, una vez que viene el Espíritu Santo sobre una persona y le convierte a Cristo, el Espíritu Santo le sella con su presencia y con su persona. Y eso significa que delante de Dios ahora somos propiedad eterna de Dios, y Dios nos protege con su sello.
Los reyes escribían cartas, la doblaban y le ponían un sello de cera y nadie podía abrirlo, punto, porque era del rey, era propiedad del rey. Venimos a Cristo ahora en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, recibimos a Cristo, viene el Espíritu Santo y Él nos sella. Esta es la gran diferencia. Saúl no fue salvo, Saúl nunca fue sellado porque el sello del Espíritu Santo no se daba en el Antiguo Testamento, ¿sí? Se daba hasta el nuevo pacto o el Nuevo Testamento. Efesios 1:13, por favor, vamos a buscar esta breve referencia. Así es que, hermanos, hay que tomar bien los textos en su contexto, para que nadie le diga si se pierde la salvación. Y además mira cómo sí se puede poseer un espíritu malo o demoníaco sobre un creyente. No, Saúl no era creyente, era crédulo, que es muy diferente. Entonces dice Efesios 1:13, en Él, o sea en Cristo, vosotros también oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo dice aquí? Desde que creísteis. Verso 14, el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, el Espíritu Santo nos sella hasta que Cristo venga por segunda vez. Por eso un creyente, amén, no puede perder la salvación. ¿Sí, hermanos? ¿Está claro este asunto o no? Entonces, cuando usted viene a Cristo, Él le sella y el Espíritu Santo le bautiza en ese momento, que significa que le une a Cristo. Ahora usted está en Cristo y Cristo en usted, y es una relación inseparable, permanente, por toda la eternidad. A eso se le llama la gracia de Dios. Hay que entender bien la Escritura. Así es que, y finalmente, Dios busca creyentes y líderes conforme a su corazón y los prepara. ¿Sí? Dios busca creyentes y líderes conforme a su corazón y los prepara. Ok, hay dos cosas que quiero ver antes de concluir. Número 1, actitud, y número 2, aptitud. ¿Sí? Actitud y aptitud. Entonces, regresando a 1 Samuel 16:7, él le había dicho a Samuel, Jehová mire el corazón. Entonces, pregunta, ¿por qué Dios permitió que después, aún de haber desechado a Saúl, él gobernara durante los 40 años? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué no en ese momento en que Saúl fue descalificado dejó de gobernar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Dios acababa de llamar a David. Le había dado su Espíritu Santo. Pero David apenas estaba comenzando. Y David tenía que aprender a madurar como creyente y como líder. ¿Dónde estaba David cuando el profeta Samuel lo llamó en su casa? ¿En dónde estaba David? Cuidando las ovejas. Entonces, escuche bien esto, hay un lapso entre las ovejas y el trono. Hay un lapso entre pastorear ovejas y llegar al trono de Israel. Y aquí pasaron 40 años más o menos para que el rey David fuera formado, y dos cosas hizo Dios hizo varias cosas, pero déjeme adelantar un poquito. ¿Por qué Dios no se llevó de una vez a Saúl? Pregunta, ¿por qué Dios no se lleva de una vez aquí al diablo? A ver, ¿por qué? ¿Se había puesto a pensar en eso? Por la misma razón que dejó a Saúl. Porque a través de Saúl, Dios iba a preparar a David. Y a través de Saúl, Dios iba a sacar al Saúl que tenía David. ¿Me entiende o no? Si no, se lo dejo de tarea. Porque David, con todo y eso, le hicieron la vida de cuadritos, esa es la verdad, Saúl. Pero lo que yo creo que David entendió, quizás, si lo entendió, fue que Saúl fue parte de la preparación de Dios, porque Dios estaba preparando a un rey auténtico conforme al corazón de Dios, para que Dios ya no estuviera lidiando otra vez con el Saúl que todos tenemos, porque David también tenía su antigua naturaleza, hermanos. Entonces, esa espina que usted dice, esta persona ya no la soporto, ¿se había puesto a pensar que es muy probable que sea un instrumento de Dios para santificarle a usted? Piénselo, para hacerle a usted una persona más paciente,
para serle usted una persona más humilde y para usarla a Dios de manera muy especial, piénselo así. Así es que actitud, Dios ve el corazón. 3 cosas, hermanos. ¿Cómo es un corazón conforme al corazón de Dios? Número 1, es un corazón entero para con Dios. No es un corazón que le dice, Señor, te doy la mitad de mi corazón. No, es un corazón completo. Aquí está mi corazón, Señor. Te doy el primer lugar, voy a aprender a darte el primer lugar, voy a aprender a darte la preeminencia, la prioridad, porque Cristo para esto es Rey, para que le demos los cristianos la preeminencia en todo. Entonces, número 1, un corazón conforme al corazón de Dios es un corazón comprometido con Dios. Número 2, un corazón conforme al corazón de Dios es un corazón humilde. Regresamos a ese punto. Salmos 78:70, humilde. Y aquí, mis hermanos, este es el asunto. El creyente tiene que ser un siervo humilde. Si usted dice, es que yo ya tengo esta función aquí en la iglesia, ya tengo este ministerio, ya tengo tantos años, ¿cómo me pide que haga eso? Ajá, ¿que no es usted un siervo o una sierva? Entonces, ¿ya está usted en el trono? No, hermanos, todavía no, estamos en las ovejas. Estamos con las ovejas todavía aquí, lidiando con las ovejas, alimentándolas. Salmo 78:70 se expresa así de David. Salmo 78:70 dice aquí: eligió Dios a David su siervo y lo tomó ¿de dónde? Del rebaño, de las majadas de las ovejas. Así es que si a usted le dicen esto y aquello, ahora, si verdaderamente no tiene tiempo, hermano, no tengo tiempo, discúlpeme, ¿verdad? Pero puedo cooperar o puedo ayudar con esto. O sea, ¿cuál es la actitud, mis hermanos? ¿Sí? Que usted se había comprometido, pero falló aquí y allá, y en vez de enojarse, porque hermano, ¿por qué no vino? Y usted se enoja, ay, no, espérese, sí, hermanos, me equivoqué, fallé, ofrezco una disculpa. Humildad, mis hermanos, somos siervos. Y como siervos no podemos ser rebeldes, sino obedientes. Y como siervos tenemos que seguir siendo enseñables. Y como siervos tenemos que respetar a los que están en autoridad. Y como siervos tenemos que servir sin quejarnos, porque a fin de cuentas estamos sirviendo a Cristo. Y no acabamos de leer hace ratito que Cristo se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo y le lavó las patotas a usted y a mí. Con todo y juanetes y callos. Y ahí estaba Jesús arrodillándose y con el hebrillo y con la toalla y limpiándoselos y llenos de estiércol y de lodo los pies de los apóstoles. Y usted dice, ay no, esto no, ay no, aquí. ¿Qué? Como dice por ahí, fifí, muy fifí. No, hermanos, somos siervos. Y es un privilegio y es un honor ser siervos de Cristo. Porque a Él servimos a través de servir a los demás, hermanos. Y en tercer lugar, la actitud del corazón conforme al corazón del Señor es un corazón íntegro. Salmo 78, verso 71. Dice, detrás de las paridas de las ovejas lo trajo. ¿Para qué? Para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y observe verso 72, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. El creyente tiene que ser íntegro, honesto, sincero. ¿Cómo está su corazón en esta tarde? Tiene que ser un corazón íntegro, mis hermanos, y con eso luchamos toda la semana y todos los días. Qué cosas entran a nuestro corazón y qué cosas deben de salir y qué cosas se están quedando ahí enquistadas. Hay que limpiar el corazón, venir ante el Señor para que nos mantenga limpios a través de su palabra. Y finalmente la aptitud. O sea, Dios ve la actitud, pero también Dios ahora nos prepara en la aptitud, o sea, ser aptos, ser idóneos. Verso 72, y ahí lo dice, que David los pastoreó a Israel, ¿cómo? ¿Con qué? Con la pericia de sus manos. Es decir, el método de Dios para capacitar a sus siervos incluye varias cosas. Número 1 es que actualmente seas fiel en donde estás, seas fiel en lo poco. Cuando, vamos a ver esto la otra semana, David enfrenta al Goliat, al gigante, y dice David, le dice a Samuel,
le dice al rey Saúl, yo me enfrento aquí a este gigantón, a este incircunciso filisteo. Dice, Dios me respaldaba y siempre me ayudó. Dice, cada vez que yo estaba pastoreando y cuidando las ovejas y venía un oso, un león, un lobo, dice, y se llevaba una oveja, lo alcanzaba y se la quitaba y lo mataba. O sea, número uno, David asumió sus responsabilidades cotidianas en la vida real, mis hermanos. En la vida real, Dios nos está formando, nos está haciendo disciplinados, nos está haciendo gente responsable, nos está haciendo gente puntual, nos está haciendo gente que aprendamos a sujetarnos a nuestras autoridades, nos está dando paciencia con los jefes o compañeros del trabajo difíciles. Dios nos está ejercitando. ¿Ya entiende ese punto o no? Dios no desperdicia un día. Todos los días Dios está trabajando en el creyente para santificarlo, para capacitarlo, para equiparlo. Dios no desperdicia el tiempo. Los que desperdiciamos el tiempo somos nosotros. Ay, Señor, pues yo no vi aquí tu manifestación esta semana. ¿Qué? ¿Qué manifestación espera de Dios? Dígame, ¿cómo le fue en la semana pasada? De ahí le va. ¿Qué vivencias tuvo en su casa? Piénsele tantito. Esas vivencias Dios las usó para formarle. ¿Se había puesto a pensar en eso o no? En tu escuela, con tus compañeros, ¿cómo te fue? ¿Dios te usó ahí? ¿O quiso usarte? Quizás tú ni cuenta te diste. ¿Qué contratiempo se enfrentó en la semana? Es muy posible que ese contratiempo Dios le estaba diciendo, ocúpate. Esa persona que te estorba, que te está quitando el tiempo, ocúpate. ¿Se da cuenta? Dios todos los días nos está formando para que aprendamos a ser fieles en lo poco. David aprendió a usar la honda. Cuando David vio al gigante y tomó las 5 piedras y puso una sobre la honda y se la lanzó al gigante, David ya tiene práctica. Ya tiene práctica. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? La diferencia fue que David tenía la puntería, pero Dios le dio la fuerza. Porque David al lanzarle la piedra pudo haberle dado solamente un chichón. O solamente descalabrarle ya. ¿Sí o no? Pero ¿por qué fue tan certero y a la primera piedra cayó? Porque Dios le dio la fuerza balística a esa piedra. Aquí están, mis hermanos, la práctica que estamos aprendiendo todos los días y el poder de Dios que se conjugan. Amén. David dice que él tuvo pericia, o sea, él dirigió, fue adiestrado, se preparó, se capacitó y fue ungido por el Espíritu Santo de Dios. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, porque nos permites entender, Señor, la importancia de tener un corazón conforme al tuyo, de ir aprendiendo, de ir desarrollándonos en ti, de ser humildes, de ser siervos, de estar disponibles a ti, mi Señor. Nos has vuelto a recordar el peligro que hay en la carne, el descansar en la carne, en la rebeldía, en nuestro yo, en la antigua naturaleza. Y nos invita, Señor, al trono de tu gracia, para que podamos ser equipados como David, porque ya la presencia de tu Espíritu Santo habita en nosotros, porque la presencia de Cristo, del Cristo resucitado, habita en nosotros. Te servimos a ti, Señor, y estamos entendiendo que a través de las adversidades, de los retos, aún de esos problemas, tú nos estás entrenando, estás desarrollando en nosotros fe, paciencia, perseverancia, disciplina y siempre, Señor, una dependencia completa en ti. Porque estás preparando, Señor, creyentes auténticos, que reflejemos o que vayamos reflejando día a día el carácter de Jesucristo, tu Hijo. Para esto, Señor, ¿quién es suficiente? Ninguno de nosotros. Pero nuestra suficiencia, como dices en tu palabra, proviene de ti mismo, de tu gracia. Seguimos orando y yo le animo y le invito, mi hermano, mi hermana, para que esa carne la considere ya crucificada todos los días. Y en cambio,
llene su vida del Espíritu Santo, es decir, cédale el control a Él. Cada decisión, pensamientos, actitudes, acciones, que su Espíritu Santo sea quien guíe y quien gobierne completamente. Padre Santo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.